Hola, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio mientras se terminan de conectar y seguramente se vayan sumando más personas. Les voy a contar un poco de qué se trata esto. Mi nombre es Alejandro Primba, soy el director del Fondo Tecnológico Argentino. Me acompaña gran parte del equipo acá de la gestión. Está, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero está Diego de la Armelina, que es el director de evaluación de proyectos. Está César Curto, que es el coordinador de seguimiento técnico de proyectos. Y en una sala ahí que dice Fontar, está la abogada del fondo, Patricia Hernández, está Norberto Stor, si mal no veo, que también coordina una línea de centros tecnológicos, y Albano Baba, que por ahí no se lo ve, pero es el director de seguimiento de proyectos. Para ir de forma ordenada, por suerte, la verdad que fue una muy buena convocatoria, somos casi, hay 90 personas en la sala. Les cuento que lo que estamos arrancando hoy es la posibilidad de tener estos talleres de manera más regular. En general, históricamente la agencia, el Fontar, hacen este tipo de eventos, en el pasado presencial, todo lo que fue durante la pandemia, obviamente aprovechamos mucho la virtualidad, pero la idea puntual a partir de este primer encuentro es tener sistemáticamente todos los meses dos reuniones, dos talleres. Uno que va a ser similar al de hoy, que es el taller dedicado a nuevos proyectos, el taller dedicado a la orientación de nuevos proyectos, de ideas, de ver qué instrumentos hay disponibles y cómo uno puede cuadrar esa idea que tiene en alguno de esos instrumentos. Y el segundo taller de cada mes tiene más que ver con los proyectos activos, aquellas personas, empresas que estén presentes, que ya tengan proyectos en ejecución, que hoy día se estén ejecutando, aprovechar ese taller para tener también pautas de seguimiento, sobre todo en lo vinculado a la rendición de gastos, en lo vinculado a, bueno, apenas inicia el proyecto, una vez firmados los contratos, pueden ser las garantías, los procesos de adquisición, etc. Eso será el segundo taller. Entonces, vuelvo a repetir, para ordenar, lo que vamos a tratar de mantener todos los meses será el tercer lunes del mes, un taller como el que estamos haciendo e iniciando hoy, de nuevas ideas, de nuevos proyectos y de orientación hacia las herramientas vigentes. Y el cuarto lunes de cada mes vamos a tener un taller de seguimiento. O sea que el próximo 28 de marzo va a dar inicio a ese taller de seguimiento también. La segunda cuestión que también quería aprovechar para comentarles era, bueno, tuvimos una, insisto, es algo positivo, una buena afluencia de gente, pero esperábamos tal vez un poco menos y hacer un espacio más interactivo digo abriendo el micrófono, igual eso lo vamos a mantener, pero entonces lo que les pido hoy, si están todos de acuerdo un poco para la organización, es que cuando vayan teniendo preguntas y las pueden volcar en el chat, ideal sería por una especie de orden y por cantidad, si pudieran poner, si es que no lo tienen ahí en su perfil ya, nombre, apellido, institución o empresa, y la consulta puntual, y si quieren remarcar algo sobre algún instrumento de financiamiento en particular, eso sería ideal. Intentaremos repasar todas las que podamos, pero bueno, tenemos como todo un tiempo limitado. Creo que estuvo bien en la organización que pusimos un link para inscribirse con algunos datos en el cual había un campo para alguna pregunta o consulta puntual, que eso vamos a hacer algún repaso. Entendemos, porque lo estuvimos preparando la reunión, que la gran mayoría se van a contestar durante el transcurso de esta presentación. Así que, dicho esto, ya para no perder más tiempo, yo ahora voy a arrancar con una presentación. Hoy va a ser más larga que de costumbre, por eso les digo, como esto va a ser mensualmente, la idea después es que nosotros acortemos ese tiempo en 10-15 minutos y hablar de lo que está disponible, y tengamos más tiempo para las consultas y que esto se mantenga durante todo el año. Así que si me permiten voy a compartir pantalla. Si alguno me puede confirmar si la ven en modo presentación, si se ve bien. Se ve. Sí, se ve Buenísimo. perfecto. Bueno, genial. Entonces, sin más, arranco en concreto. Acá voy a dar un marco, no voy a ser muy repetitivo, pero por las dudas para el que toma primer contacto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, justamente promueve esto que dice acá, esta creación de conocimiento, esta vinculación y articulación de capacidades de distintos actores del sistema de innovación a través del financiamiento, con políticas que tanto apuntalen o le permitan al sistema científico, tecnológico y productivo de la Argentina llevar adelante sus proyectos. Se estructura en tres fondos. Uno es el FONARSEC, son los fondos sectoriales o público-privados, y el fondo también donde surgen estas nuevas empresas denominadas empresas de base tecnológica.
el FONCIT, que es el Fondo dedicado a la investigación científica y tecnológica, y el FONTAR, que somos nosotros, el Fondo Tecnológico Argentino, para los cuales vamos a ver las herramientas y qué es lo que hacemos hoy. Y para dar un resumen muy sintético, pero me parece interesante tenerlo en cuenta, es que hoy la agencia a este año tiene 8.000 proyectos vigentes, de los cuales aproximadamente 5.500 están vinculados al sector científico, lo que mencionaba recién. Se estructura alrededor de un financiamiento de aproximadamente 25.000 investigadores y 800 becarios, y hoy tenemos, no en cartera, sino proyectos activos de alrededor de 1.500 pymes. Históricamente el FONTAR cuenta con una cartera de casi 6.000 pymes. Hay 200 empresas de base tecnológica y 80 instituciones que han estado asociadas al sistema científico a lo largo de todos estos años en distintos proyectos. También hay una novedad que aprovecho para contarla en este lanzamiento de este taller que vamos a repetir, que es que la agencia desde el año pasado tiene una nueva estructura. Ha sido esta descentralización, se sigue obviamente manteniendo desde ya bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero con una posibilidad de tener una lógica funcional y de gestión más autónoma, con esta mayor autonomía operativa, y esto permite muchas cosas, no vale entrar tanto en los detalles, pero empezamos a mejorar los sistemas también internos de gestión, agilizar los procesos, estamos trabajando en una agencia digital para que realmente también haya un cambio más sustantivo en las presentaciones y gestión de documentación y demás. Así que esto es una novedad ya no tan reciente, pero que vale la pena comentar. Y por último, sobre esto muy general, por eso no quiero perder mucho tiempo, hoy, después de algunos años de financiamiento del sistema, volvimos a recuperar instrumentos en los 3 fondos. Hoy tenemos 40 instrumentos vigentes, en lo que el presidente de la agencia, Fernando Peirano, llama conceptualmente estas convocatorias basales, digo, seguir alimentando el sistema con lo que fue históricamente, hacer mucho más foco en convocatorias orientadas para ejes que nos parecen indispensables para lo que se viene, y nuevamente con la aparición de muchas ventanillas permanentes que de forma justamente sostenida permita ir canalizando proyectos. Entonces ahora sí, el Fondo Tecnológico Argentino, les decía antes que tenemos activos 1.500 proyectos o 1.500 pymes con proyectos, que es lo que dice ahí abajo, pero a lo largo de la historia, que tiene más de 20 años del fondo, se han financiado más de 10.000 proyectos, y a grandes rasgos funcionamos internamente con fondeo del Tesoro y de algunas instituciones, organismos multilaterales. En este caso hoy estamos con una operación con el BID vigente, pero estamos también trabajando con el BESIE, y venimos en una negociación con el Banco Mundial para una operación de otros 5 años adicionales y seguir fortaleciendo el sistema. ¿Cómo trabajamos para justamente lograr que el sector productivo incorpore tecnología, que innove, que haga nuevos desarrollos, nuevos productos, nuevos procesos? Bueno, a través de, primero, la primera bifurcación más simple: subsidios, esquemas de subsidios, esquemas de crédito. De alguna forma planteamos siempre que hay distintos escalones que se pueden recorrer en el FONTAR si uno empieza desde cero. Uno es el instrumento que después lo vamos a mencionar en detalle más adelante, que permite establecer una hoja de ruta de los retos tecnológicos, ver en qué estado de situación se encuentra el sector, hacer alguna especie de comparativo contra niveles internacionales, qué proyectos se pueden incorporar, mejorar, nuevas tecnologías. Esta hoja de ruta se hace a través de una asistencia tecnológica que vamos a explicar más adelante. La posibilidad también de incorporar capacidades vía recursos humanos altamente calificados, incorporando especialistas e incorporando equipamiento de laboratorio, equipamiento analítico que permita hacer I+D. Esto es una suerte de fortalecimiento de esos departamentos o áreas de I+D, así sean áreas unipersonales. Y finalmente también la lógica del proyecto más individual. Digo, lo otro viene a fortalecer capacidades, directamente definir un proyecto de innovación, de desarrollo tecnológico o de modernización, y hacerlo a través de alguna de las líneas vigentes. También el otro aspecto importante es que el FONTAR trabaja con las instituciones públicas, en algunos casos puntuales de proyectos público-privados, y con la red de centros tecnológicos que permiten justamente tener capacidades de hacer o de brindar servicios tecnológicos para el desarrollo de algún proyecto puntual en donde la pyme no tiene la capacidad de tener ese equipamiento o ese personal altamente calificado.
Y el otro actor también indispensable son las unidades de vinculación tecnológica, que de alguna manera hacen de traductor entre a veces los dos mundos, ¿no? Qué capacidades y potencialidades hay en el sistema científico y cómo las pymes, que es lo que a nosotros, digamos, como foco del FONTAR nos interesa, pueden aprovechar esto y generar nuevas soluciones a través de estos proyectos. Y finalmente, y ahora vamos a pasar a los instrumentos vigentes, nosotros tenemos la siguiente lógica en cuanto a esto de definir subsidios o créditos. Trabajamos con los subsidios en las etapas de mayor riesgo, que uno de manera sintética, como dice ahí a la izquierda, puede asociar a pruebas de concepto, investigación industrial, y que lleva hasta una etapa de piloto o de prototipo funcional que pueda justamente demostrar lo que viene a solucionar, o sea, las etapas de pre-escalado o antes de la llegada al mercado. Después trabajamos con proyectos o líneas de financiamiento que tienen menor riesgo asociado, y eso lo hacemos a través de créditos, pero créditos a tasas muy blandas, muy convenientes, ya vamos a ver los ejemplos, en donde ahí sí la posibilidad es pasar de ese prototipo a este producto o servicio comercializable, digamos, a las puertas del mercado. Y finalmente, algo que es una novedad en la agencia, tenemos acuerdos con bancos. Ahora no me refiero a los bancos multilaterales como hablaba recién, sino los bancos, las entidades financieras locales, en donde hoy puntualmente tenemos un acuerdo con el Credicop y con el Vice para complementar nuestros instrumentos, y en aquellos casos que necesiten equipos adicionales, escalar la producción, capital de trabajo o créditos de pre o de exportación, tengan algún acceso preferencial las empresas que hayan sido financiadas por el fondo. El año pasado, en realidad arranco por la parte de abajo, el año pasado lanzamos en este relanzamiento del FONTAR 11 instrumentos entre ventanillas y convocatorias públicas. Se volvieron a relanzar los subsidios que habían estado paralizados desde el año 2017. Se lanzaron centros de líneas tecnológicas para fortalecer también parte del sistema, y todo esto comprometió, se adjudicaron en concreto 2.200 millones de pesos en más de 180 proyectos. Hacia el final de la presentación les voy a mostrar lo que esperamos para 2022, que es mucho más ambicioso. Y lo otro que me parece importante es mostrar que en el año, digamos, pre-2020, la adjudicación de subsidios demoraba en promedio, digo, todo eso está medido, 3 meses entre la presentación, admisión, evaluación y la notificación para la firma de contrato. Y hoy con los subsidios de 2021, que ya los tenemos, digo, toda esta información está disponible porque uno tiene los cierres de las convocatorias y cuando se empiezan a adjudicar vía las resoluciones, los actos administrativos, hemos bajado esos plazos a 3 meses, cosa que también le da mayor impacto a los proyectos. Y ahora sí le doy la palabra a Diego para que siga con los instrumentos vigentes que tenemos hoy en el fondo, el director de evaluación de proyectos. Bueno, buenas tardes. Acá mostramos en esta filmina una constelación de instrumentos que a medida que vayamos avanzando vamos a ir describiendo en profundidad cada uno de ellos. Fundamentalmente lo que quiero que se queden es que la forma de poder acceder a los beneficios de FONTAR es a través de una convocatoria pública. Esto significa que es un llamado específico que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, y la otra forma es una ventanilla permanente, que es una posibilidad con la que se cuenta en cualquier momento del año. Va a estar abierta y los proyectos se pueden presentar en cualquier momento del año. Una innovación que hicimos en esta gestión respecto de la convocatoria pública es que no estamos obligados a esperar a que cierre la convocatoria para empezar a evaluar proyectos. Esto significa que si hay una convocatoria que está abierta durante 2 meses y el postulante postula al principio, es decir, no sé, por ejemplo, a la segunda semana que está abierta, ese proyecto va a ser evaluado antes que los que esperen hasta el final de la convocatoria. El instrumento más representativo de FONTAR, el que tiene mayor trayectoria, mayor volumen, es el ANR-PDT. ¿Qué significa PDT? Proyecto de Desarrollo Tecnológico. Van a ver un número que es a continuación, que es 25.000, representa el monto, y en este caso son 25 millones de pesos.
Concretamente, el objetivo de este instrumento es financiar desarrollos tecnológicos con algún grado de investigación, aunque sea pequeño, pero tiene que haber un grado de incertidumbre, un grado de generación de conocimiento, y en los cuales los proyectos lleguen hasta una escala piloto o de prototipo. Como les dije al principio, el monto máximo son 25 millones de pesos y el aporte que hace la agencia es de hasta el 70%, siempre y cuando no hayan tenido presentaciones previas. Ahora, los proyectos que vienen presentados por empresas que nunca tuvieron beneficios previos pueden acceder hasta el 80%. Eso significa que hay una zanahoria adicional para aquellas empresas que no han participado previamente del Fontar. El destinatario son, como les dije, empresas pymes y también cooperativas que tengan la condición pyme o que cumplan con la lógica de definición pyme, que tiene que ver con montos de facturación. Esta convocatoria en este momento se encuentra abierta, abrió a mitad de enero y va a cerrar a fin de marzo. Es decir, que tienen algunos días todavía para poder presentar el proyecto si es que todavía no lo hicieron. Pasamos al próximo. ANR Capacidades. Este es un instrumento que lo que hace es dotar de las herramientas necesarias para hacer los procesos de I+D mucho más eficientes. ¿Cuáles son las herramientas que hacen falta para hacer más eficientes los procesos de I+D? Bueno, serán equipamiento analítico, equipamiento que permita demostrar hipótesis, y personal de carácter técnico que contribuya, por un lado, a manejar esos equipos y, por otro lado, a derramar o transferir su conocimiento específico. Esta línea tiene un monto máximo de hasta 30 millones de pesos y el aporte de Fontar también es de 70%. Se encuentra abierta esta línea, tiene un plazo de vigencia de hasta mitad de abril, así que todavía están a tiempo de presentar esta línea que habitualmente tiene como rasgo diferenciativo es que son intensivos en equipamiento, a diferencia de la de ANR para financiar I+D, que suele ser intensiva en conocimiento. Esta línea también está abierta para empresas o cooperativas que cumplan con la condición PYME. ANR asociativo. Esta es una línea de ventanilla que se encuentra abierta permanentemente, con lo cual no habría fecha de cierre. Lo que busca esta línea es, habiéndonos dado cuenta que las fortalezas de las instituciones en brindar servicios técnicos y servicios analíticos, sumados a las fortalezas de las empresas en hacer I+D, sumadas esas dos fortalezas, si financiamos de manera asociativa esos dos mundos, obtenemos sinergias. Y por eso decidimos lanzar esta línea, en donde va a haber como beneficiario, como les dije, una institución del sistema científico-tecnológico, que puede ser, por ejemplo, CONICET o alguna universidad, y una empresa PYME. La idea acá también es financiar I+D, pero con esta lógica, donde haya un maridaje entre los dos actores. El monto máximo es de hasta 25 millones o un plus adicional de hasta 35 millones si es que cumple con una serie de temáticas que nosotros queremos propiciar. Esas temáticas serían la producción más limpia, toda la agenda de transición energética, también los proyectos que cumplan con
con la lógica de buscar alimentos de mayor calidad o de mayor valor agregado, y la problemática energética, en donde, bueno, perdón, ya dije, y toda la agenda de Industria 4.0, además de la problemática de salud animal o vegetal. Esas cinco ejes estratégicos generan que los proyectos puedan tener un plus pasando de 25 millones a 35 millones. La ventaja fundamental para una empresa que decida asociarse a una institución para hacer I+D es que pueden obtener un anticipo financiero en lugar de tener que gastar el dinero primero para luego ser rendido, como son las convocatorias que dije al principio. En esta línea se puede obtener un anticipo financiero. Eso es una razón muy importante para que se presenten en esta línea. Bueno, ya dije todo. La figura anterior era la R40000. Esta también es una ventanilla en donde ya estamos hablando de créditos, en donde el objetivo tecnológico es mucho menos desafiante, porque lo que buscamos acá es financiar básicamente modernización tecnológica. En esta línea tenemos un monto máximo de 40 millones de pesos y también es hasta el 80%. Las tasas de interés son muy competitivas porque pueden ser de entre el 12 y el 18%, fija en pesos. La diferencia entre el 12 y el 18 son las tres modalidades que tiene este instrumento, donde la primera modalidad, donde financiamos hasta el 18%, es la incorporación de tecnología que revista alguna novedad tecnológica para la empresa. Es decir, lo que nosotros denominamos un salto tecnológico. Sería equipos innovativos, es decir, equipos que no tenga la empresa y que de esa forma logren obtener una productividad mucho mayor. La otra modalidad, perdón, que es del 12%, son aquellos incorporaciones de tecnología, pero que revistan un esfuerzo tecnológico por parte de la empresa que las está instalando. Esto es muy habitual verlo cuando se hacen modificaciones de líneas productivas y se vaya a incorporar equipamientos, pero que haga falta que ese equipamiento o ese conjunto de equipamiento sea instalado por personal propio de la empresa. Y la tercera modalidad, que también tiene el 12%, es el desarrollo de nuevos procesos o de nuevos productos más bien. Acá no estamos exigiendo que haya alguna instancia de generación de conocimiento o de investigación, pero sí que haya algún tipo de desarrollo técnico que justifique la mejora de tasa. Lo último que me queda por decir de esta línea es que el monto mínimo es de 10 millones de pesos. La próxima línea, que es el artículo 2, no tiene un monto mínimo, pero sí tiene un monto máximo bastante menor, que es de 8 millones de pesos, y lo que busca es financiar modernización tecnológica de básicamente las mismas tres modalidades que dije antes, es decir, incorporación de tecnología que revista un salto tecnológico, modernización de procesos productivos en donde hace una incorporación de tecnología, pero también haya intervención técnica por parte del personal propio para poder adaptar esa tecnología. Y la última lógica de financiamiento sería el desarrollo de nuevos productos, pero con bajo nivel de riesgo técnico, porque no estamos exigiendo que haya instancias de generación de conocimiento. Esta línea también es de ventanilla permanente y está abierta sin restricción de fechas. Por el lado de quienes son los beneficiarios, son aquellas empresas que facturen hasta 700 millones, que hayan facturado hasta 700 millones por año. Las asistencias técnicas, asistencias tecnológicas son este financiamiento a las hojas de ruta que
mencionaba Alejandro al principio. Lo que buscamos con esta línea es que una empresa se pueda contratar de manera subsidiada a un experto técnico en determinada tecnología y que pueda ser capaz de analizar la empresa y darle un dictamen, un informe, una hoja de ruta, y que ese informe afecte su competitividad a través de solucionar algún tipo de reto tecnológico que pueda llegar a tener la empresa. Todo esto que acabo de decir puede llegar a sonar medio complejo, pero no es para nada complejo, es algo muy simple que es la contratación de un individuo, de un profesional, para resolver un reto técnico. Además, también incluye esta línea la posibilidad de poder contratar adicionalmente algún servicio técnico, en este caso de algún centro tecnológico que pueda llegar a ser necesario para poder definir este reto o este voucher o esta hoja de ruta que va a otorgar este experto que se va a contratar. También este beneficiario es una empresa PYME o una cooperativa con una condición PYME. El próximo instrumento es lo mismo, exactamente igual que la asistencia técnica individual, pero solamente que este beneficio tiene la G al final, Asistec G, significa grupal, es donde 3 o más empresas que compartan la misma problemática vean la necesidad de contratar a este experto que nosotros vamos a subsidiar hasta el 60%. Recursos humanos altamente calificados. Este instrumento es muy útil para aquellas empresas que vean la necesidad de fortalecer su capacidad de hacer I+D a través de la contratación de un especialista o de una persona altamente calificada. Esta línea habitualmente tenía como objetivo financiar doctores ya recibidos, pero recientemente la hemos modificado y hemos pasado a financiar empresas que contraten de manera permanente a personal que tenga posgrados en áreas técnicas, sin necesidad de que sean doctores. Este financiamiento es decreciente, son 13 pagos anuales, el monto máximo ahora está alrededor de 5 millones de pesos, y la idea es financiar el primer año el 80% del sueldo, el segundo el 60% y el tercer año el 40% del sueldo. Pasamos al próximo. Bueno, acá César nos va a comentar este cuadro que resume los motivos de rechazo. Dale. Bueno, como dijo Diego, este cuadro básicamente explica los principales motivos de rechazo de los proyectos, sobre todo de los ANR, que es donde tenemos mayor tasa de desaprobación, que ronda más o menos en el 50%, la tasa de aprobación de proyectos. En los créditos es bastante mayor, por eso acá apuntamos más que nada a los ANR. Bueno, los motivos se pueden distribuir en estos 5 casos, que son: el primero es el encuadre, porque el proyecto no encuadra en los objetivos de la convocatoria, porque básicamente no es un proyecto de investigación y desarrollo, porque tienen un fin más productivo, porque son proyectos más de modernización tecnológica, y no respetan con el principio de la escala piloto, por ejemplo. Siempre los proyectos de I+D tienen que ser a escala demostrativa, o piloto. Entonces, muchas veces no sucede eso, y este es el principal motivo de rechazo de los ANR. El 40% de los rechazos es por falta de encuadre. Después, un segundo motivo es el esfuerzo de desarrollo del proyecto que está tercerizado o llave en mano. Los ANR siempre tienen que ser esfuerzos provenientes de la empresa que nos pide el beneficio. Es decir, que no pueden tercerizar las tareas de I+D, las tareas centrales que le dan origen a la innovación, en otra empresa.
Sí pueden tercerizar trabajos menores o que son necesarios, pero que no son la columna vertebral de la innovación. Entonces, ese también es un motivo importante de rechazo. Después, bueno, porque no son innovadores o no alcanzan el nivel de innovación a nivel nacional que requerimos, porque la propuesta ya existe en el mercado y no presenta ninguna diferenciación sustancial con respecto a lo que ya existe. Después, un cuarto motivo es la falta de contenido. Esto es bien general, pero hace más a la presentación, a la calidad de la presentación, ¿no? A que tenga toda la información necesaria para que el evaluador entienda de qué se trata la propuesta, en qué van a gastar la plata, cuáles son las etapas. Digamos, tiene que estar bien claro la formulación del proyecto, porque piensen que el evaluador no tiene posibilidad de preguntarle nada a las empresas cuando evalúa los proyectos, entonces necesita contar con toda la información detallada para hacer una evaluación correcta, ¿no? Y después, por último, bueno, los gastos no elegibles, cuando hay un descuento tan grande en el proyecto que hacemos, que queda desvirtuada ya la idea. Por ejemplo, si descontamos el 70%, el 60% de los gastos, bueno, difícilmente se pueda llevar a cabo esa propuesta. Entonces, lo tenemos que rechazar. Así que bueno, básicamente esos 5 motivos son los principales de los rechazos. Después, en la siguiente diapositiva, si la podemos ver, ahí está, están los errores más comunes cuando formulan los proyectos, ¿no? Que lo vemos continuamente cuando evaluamos y dan motivo muchas veces a descuentos, incluso a rechazos del proyecto en muchos casos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, poner como director del proyecto a personas con perfil contable o administrativo, o un perfil no técnico, diría yo. El director siempre es el director técnico del proyecto, por lo tanto tiene que tener el conocimiento para dirigir un proyecto de investigación y desarrollo, ¿no? Es el director técnico, entonces siempre tiene que ser alguien con perfil, o ingeniero, o no sé, licenciado en química, lo que sea, pero con perfil técnico. Después, inconsistencias entre los meses de participación de los recursos humanos y el tiempo de duración de sus tareas en el plan de ejecución física. Esto también es muy común, que no coincide los meses de participación que ponen en el presupuesto con los meses que dura esa etapa en el plan de ejecución física. Tienen que estar en sintonía las dos cosas. No puede ser, por ejemplo, que en el plan de ejecución física haya una etapa que diga instalación de máquinas que dura 3 meses, y después en el presupuesto ese recurso humano que tiene la tarea de instalar máquinas tenga una duración de 12 meses, por ejemplo. Entonces, eso es muy común que pase, que no hay sintonía entre ambos formularios, entonces da motivos de reducción de presupuestos, ¿no? Después, incluir en el proyecto gastos administrativos o generales. También, siempre los gastos tienen que ser indispensables para el proyecto y con un fin técnico. No podemos financiar gastos en personal administrativo o gastos generales que, si bien son necesarios, son no elegibles para nosotros, como por ejemplo impuestos de luz, gas, internet. Ese tipo de gastos no los pueden poner dentro del proyecto. Después, confundir recursos humanos adicionales con contrataciones temporarias, también esto es muy común. El recurso humano adicional, ustedes si ven el presupuesto como está ordenado en los formularios, tienen recursos humanos propios y recursos humanos adicionales. Los recursos humanos propios son los que ya están trabajando en la empresa antes de presentar el proyecto, ¿no? Son personal permanente de la empresa previo a la presentación del proyecto. Los adicionales son los que necesita la empresa tomar para el proyecto y necesita incorporarlos a la nómina de la empresa, es decir, con recibo de sueldo, relación de dependencia. Ese es un recurso humano adicional. Una contratación temporaria es una persona que va a trabajar en el proyecto, pero por unos meses acotados. Por más que sean 12 meses, lo que dura todo el proyecto, si la intención es no incorporarlo a la empresa, no es un recurso humano adicional, es una contratación temporaria que en general son monotributistas, ¿no?
Después, superposición de tareas de los recursos humanos. Bueno, esto también a veces pasa que ponen en las funciones de los recursos humanos, está el director del proyecto, el gerente del proyecto, el líder del proyecto, bueno, todas tareas parecidas que no se diferencian, entonces eso también da motivo a descuentos. Alto porcentaje de dedicación de los recursos humanos con funciones directivas. Se supone que el personal que tiene un cargo directivo en la empresa, un gerente, un director técnico, tiene un montón de responsabilidades en su empresa aparte del proyecto, ¿no? Entonces, no puede tener un porcentaje de dedicación del 90%, digamos. Puede, pero no sería lógico, tendría que estar muy bien explicado. Entonces, ese tipo de personas deberían tener un porcentaje de dedicación acotado, reducido, ¿no? Después, falta de presupuesto de respaldo. Bueno, es una exigencia que todos los gastos mayores, gastos de bienes y de insumos mayores y de consultorías también a 100.000 pesos, tienen que tener un presupuesto de respaldo. Si no lo tiene, se lo tenemos que descontar. Y después, por último, en el rubro de recursos humanos, no diferenciar la columna función en el proyecto de la columna profesión u oficio. Esto también es común que en vez de la función en el proyecto de esa persona pongan su actividad en la empresa. Por ejemplo, si el jefe de mantenimiento va a ser el encargado de instalar una máquina, bueno, ahí tienen que poner instalación de máquinas, no tienen que poner jefe de mantenimiento, porque si no, no tenemos forma de saber qué va a hacer esa persona, cuál va a ser su función en el proyecto. Entonces, eso es muy común que pase también. Así que bueno, eso más o menos en líneas generales, los errores más comunes que nosotros detectamos a la hora de evaluar los proyectos. Excelente, buenísimo, César y Diego. Y para cerrar con esta parte, les voy a contar también algunas novedades de la agencia en general y el Fontar en particular, que es que se estableció desde el año pasado una agenda bastante ambiciosa de federalización de los instrumentos, que más allá de muchos intentos de, por ejemplo, todos los instrumentos que hemos mostrado recién, de buscar la forma en la que no se los lleven siempre un poco la zona núcleo, que es lo que suele pasar además obviamente por densidad de cantidad de empresas, población y demás, digo, es algo que a veces es bastante lógico en algún sentido que ocurra, y hemos encontrado una alternativa que es bastante innovadora a nivel institucional, que es establecer fondos de cofinanciamiento con las provincias, que directamente esos fondos que pone en este caso la agencia con cada una de las agencias provinciales sean gestionadas por la provincia, sea esa provincia la que define en algún caso sectores estratégicos o algunas verticales más importantes que les interesa potenciar, que definan conjunto con nosotros si la modalidad, si va a ser un subsidio, un crédito, si va a ser un conjunto de subsidios más créditos, que definan también los montos promedio de los proyectos esperables y demás cuestiones. En resumen, durante 2021 se lanzó una convocatoria de cofinanciamiento con la Agencia de Córdoba, que ya está en estado de ejecución, o sea, ya se firmaron los contratos y se están empezando a ejecutar, con la Agencia de Mendoza, que está un pasito más atrás, se están firmando ahora los contratos, y con la Agencia de Salta, con la cual está aún un paso más atrás y se están terminando de evaluar los proyectos. Y durante 2021 implicó un total de 250 millones de aporte de la Agencia Nacional. Durante este año, digamos, vamos a redoblar un poco la apuesta, o más que redoblar, vamos a tener fondos por más de 1.400 millones con las agencias provinciales. Ahí solo pongo algunos ejemplos de provincias con las cuales ya hemos avanzado y ya se están empezando a concretar. Hace poco se lanzó el fondo con la agencia de Misiones, se está por lanzar el fondo con la agencia de Entre Ríos, estamos trabajando también con Chaco, y ahí faltan provincias con las que ya venimos trabajando, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y algunas otras. Y finalmente, como resumen de todo lo que presentamos, les dije al principio que durante 2021 lanzamos entre convocatorias y ventanillas alrededor de 11 instrumentos por 2.200 millones que se adjudicaron efectivamente. Este año tenemos una planificación de 14 instrumentos, de los cuales esperamos adjudicar 6.000 millones de pesos, y entre algunas novedades, volver a tener a disposición los aportes reembolsables para la prestación de servicios tecnológicos, los ARCET,
Se está discutiendo, obviamente eso ya nos excede un poco, pero ya está la propuesta hecha para una nueva revisión del crédito fiscal para I+D y modernización tecnológica, y también estamos por sacar, entre otras cosas, los proyectos asociativos para desarrollo de proveedores, incluyendo acá la posibilidad de que también se presente alguna empresa que exceda la condición PYME, empresas grandes que traccionen un grupo de proveedores. Aprovecho también esto, hubo alguna pregunta que creo que se repitió de diversas maneras con respecto a la fecha de cierre de este PDT, que es el instrumento tradicional, y si va a haber nuevas convocatorias, creo que se preguntaron esas dos cosas. Va a haber 3 convocatorias por año, esto hace que no tengamos necesidad de hacer prórrogas, porque en definitiva lo que esté listo para presentarse ahora, se presentará ahora, y también sumando lo que dijo Diego, en mayo ya de este año va a estar de vuelta abierta la convocatoria y no vamos a esperar al cierre de la misma, sino que apenas vayan entrando los proyectos, los vamos a poder analizar y evaluar. Así que con esto cortamos la presentación. Les agradecemos que nos hayan escuchado, y si quieren, les propongo, la idea más o menos es tener 15, 20 minutos más, un poco lo que les decíamos ahí en el chat, como fue un día especial que superamos las 100 personas que están conectadas, y bueno, agradecemos eso. Vamos a tratar de responder algunas preguntas, creo que algunas se repiten, yo voy a ir en orden, si no le paso también la palabra a César y Diego, pero bueno, empiezo mirando el chat, ahora no les estoy viendo las caras, estoy con el chat acá abierto, pero bueno, la primera pregunta tiene que ver con desarrollo de software, ahí la respuesta es clara, bueno, desde el Estado Nacional, primero se creó la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, y además se finalizó lo que fue la Ley del Fomento del Software, la que creó el FONSOF en su momento. O sea, hay un área específica para eso. Sin embargo, eso no quita que nosotros no seguimos financiando software, pero lo hacemos de una forma más enfocada. O sea, software que esté en algún caso embebido a algún equipo, o que esté conectadas con las nuevas tecnologías o la industria 4.0, más pensado en desde inteligencia artificial, vinculado a la gestión de, por ejemplo, de la robótica, a temas que puedan ser de tecnologías inmersivas. O sea, para software en general y para plataformas más vinculadas a lo comercial, no vamos a financiar proyectos que exclusivamente sean horas de programación, sino con estos parámetros que recién les mencionaba. Después hay otra pregunta, a ver, se me fue para abajo, perdón. Sí, las otras preguntas es, cuando Diego mencionó que algunos instrumentos hay que mostrar la condición PYME, efectivamente para las pymes tienen que tener el certificado, y para las cooperativas, si bien ya hay cooperativas que tienen certificado PYME, si lo tienen mejor, y si no lo tienen se hace un análisis que se asimile a una empresa que sea PYME. Bueno, en línea con eso preguntan si eso lo emite la FIP. No, eso es un certificado de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, de la CEPYME, del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, preguntan por el PDT, ya contesté que se va a abrir más de una vez al año. Hay una consulta sobre los polos tecnológicos. El Polo Tecnológico de Rosario, de hecho, está María José Bengoechea, hemos reunido con el polo. A ver, el ANR asociativo tiene que tener una particularidad. La configuración mínima es una PYME con certificado PYME y una institución del sector público. Digo justamente, aclaro configuración mínima porque pueden participar otros actores. No sé qué figura legal tiene el polo, pero en definitiva eso responde que si ya está la institución pública como una universidad, un centro del CONICET, del INTI, INTA o lo que fuera, más una empresa que tenga el certificado PYME, después incluso pueden participar empresas grandes, cooperativas en esa configuración ampliada, más de 2 actores, a eso me refiero. Después, esta se la dejo a Diego, puede haber asociación entre monotributistas y pymes y o cooperativas. No, monotributista no es sujeto de beneficio para el asociativo. Bien. Después hay otra pregunta que habla sobre los consultores si son certificados. No, por el INTI. Nosotros no tenemos una base de consultores ni son esos certificados, sino que lo que ahí se evalúa es la consistencia del proyecto entre la necesidad de la industria, entre la necesidad de armar esa hoja de ruta, esa hoja de ruta con los retos tecnológicos que recién mencionaba Diego, y las capacidades del consultor que directamente lo selecciona y lo elige la pyme o el grupo de pymes en el caso de los grupales.
Preguntan también, Diego, en el caso de los recursos humanos, si se considera la inflación presupuestada dentro del esquema de pagos. Igual eso te respondo que para ningún instrumento se considera, pero no sé si, Diego, querés comentar algo adicional de eso. No, pero seguramente si llegáramos a advertir que hay una escalada importante, podemos pensar en una adenda de contrato e incrementar los montos. Bien. Bueno, esto me da el pie, la información la vamos a compartir, ahí está Lucía, probablemente esto está siendo grabado y podamos compartir además de la PPT, me imagino el video de todo esto. Sí, Vuelven a Ale, la... Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Este video va a estar subido a nuestro canal de YouTube, y lo que vamos a hacer es a todos los inscritos, que hayan estado o no en el Zoom, le vamos a pasar el link de acceso a ese video para que puedan repasar esta misma charla cuando lo necesiten. buenísimo, Lu, excelente contar con eso. Bueno, hay otra pregunta que también repite lo de ANRPDT, pero les mencionaba, va a estar abierto como en su mejor época 3 veces en el año, cierra ahora, abre en mayo, y también para que tengan en cuenta va a volver a abrir alrededor de los primeros días de septiembre. Eso ya está fijado en la planificación y está bueno que lo sepan. Bueno, después creo que se repiten. Bueno, acá hay una pregunta que tal vez puede disparar alguna aclaración, Diego o César. ¿Alguna recomendación para que los presupuestos no se caigan? Bueno, eso es una pregunta general, pero habla del tema inflacionario y si se puede pedir algo en dólares, si se puede cotizar algún bien en dólares. Bueno, eso nos dice No, textualmente eso. hay un mecanismo que disponemos que es, por el lado, en los ANR y en los AR, que es el pago directo a proveedor, donde una vez que firman el contrato, lo que sería recomendable es que se disponen esos pedidos de pago directo a proveedor para poder eh, fijar el precio lo más rápido posible. Por otro lado, la mejora en los plazos de evaluación va también a impactar en que no haya tanto perjuicio por ese lado. Y en donde sí habría un inconveniente puntual respecto a eso son los artículos 2, porque en los artículos 2 tenemos un cronograma de desembolso y ahí lo que nos queda son menos herramientas, pero básicamente es evaluarlos rápido y ejecutarlos rápido por parte de la empresa. Sí, y ahí, Diego, permitime hacer un comentario que es importante, tal vez no lo dijimos o no lo aclaramos. Evidentemente uno siempre busca formas de mejorar la gestión, eso lo tenemos claro, y tratar de agilizar los tiempos. Ahí, con respecto a los subsidios, y que también viene a cuenta de esta pregunta de que los presupuestos se caigan o el proyecto se termine cayendo, tal vez justamente por la dificultad de ejecución con respecto a los costos. El primer punto que hemos mejorado bastante, que les decía, es toda la etapa de admisión, evaluación y notificación y posterior firma de contrato, que realmente los tiempos se redujeron literalmente a la mitad para lo que fue la última convocatoria del 2021, que tenemos ya los números cerrados. Ahora esto que tenemos abierto, obviamente tenemos que esperar a que cierre para hacer toda la evaluación de la convocatoria global. Eso ya, frente a un presupuesto que uno presentó, en algunos casos incluso hace más de 3, 4, 5 años, extendía los 6 meses, hoy está en 3 meses. El segundo punto que también es fundamental con respecto a los ANR es que se incluyó una modalidad que hasta ahora no estaba incluida, que es la posibilidad de hacer pago directo a proveedor. El ANR tradicional siempre fue pago contra reembolso, y ahí no solamente estaba en la agilidad de gastar, sino en el costo financiero de tener que tener el dinero disponible en parte de la empresa, por ejemplo, para ir a comprar un bien y rendirlo. En el caso sobre todo de los bienes, que bienes e insumos, tenemos la posibilidad de que con un procedimiento nosotros paguemos por cuenta y orden del proyecto directamente al proveedor, y eso también hace que se mejore muchísimo el perfil del gasto, el perfil financiero y el costo que puede tener para la empresa. Y el tercer punto, que también es importante, es hacia el final de la cadena, o sea, ¿qué pasa con esos pagos? Nosotros cuando, por ejemplo, pago directo a proveedor, cuando nos presentan un procedimiento que ya está con la no objeción del fondo, el FONTAR, que está aprobado el procedimiento, que está toda la documentación, estamos pagando en algunos casos en el plazo de una semana, cuando antes podía llegar a pasar más de un mes, y esto también lo estamos siguiendo de cerca para que eso ocurra. Entonces, bueno, en el plazo también de la cotización, incluso con algún proveedor extranjero,
cotización, procedimiento y pago, eso puede sumar una semana más a todo lo que dije, pero realmente estamos en tiempos muy rápidos para que todo esto va en línea con que no se caiga el proyecto, básicamente, que es algo de lo que se preguntaba. Bueno, hay otras preguntas con respecto al dólar, las estoy, perdón, pasando rápido porque hay muchas, pero hablan del link actualizado con las fechas de vigencia de todos los proyectos, entiendo que son de los instrumentos vigentes. Eso está actualizado en la web hoy mismo ya si se meten en Argentina Gobar /agencia, después les podemos escribir ahí la dirección, están los instrumentos del Fontari y eso lo tenemos permanentemente actualizado. ¿Qué más? Bueno, la charla se puede ver nuevamente, sí, va a estar el video, vuelven a preguntar por el enlace. Y una cosa más, antes de que me olvide, Diego, también de las preguntas que nos habían anticipado, había 2 o 3 que valía la pena profundizar algo, lo habíamos dicho antes, no sé si las tenés ahí a mano, como para Sí, tener alguna información adicional. había una pregunta que decía por qué el evaluador no puede dialogar con la empresa. En realidad no puede hacerlo en el marco de convocatorias, porque la legislación lo define de esa manera. No lo podemos modificar eso. Donde sí puede haber diálogo es en los proyectos que son presentados por ventanilla, en donde efectivamente si llegara a faltar alguna cotización, si llegara a faltar alguna claridad de algún concepto, el evaluador puede consultarle. Después había otra pregunta sobre Igual, el Diego, periodo. déjame, no, así que cerramos ese tema, déjame complementar con una cosa. Porque a veces, por lo menos la pregunta, por como yo la entiendo, pareciera que no hay ninguna posibilidad de recurrir o de mejorar ese proyecto, cuando en realidad sí la hay. Por más que yo entiendo a dónde apunta la pregunta, que es válida, Diego decía, bueno, las ventanillas, al ser ventanilla, como uno podría presentar el proyecto N veces, lo más fácil es tener ese diálogo, porque en definitiva llegamos al mismo punto. En las convocatorias, si un proyecto igualmente queda rechazado, hay un recurso administrativo que la evaluación o los grandes puntos, digamos, si bien no se establece como un diálogo sentado en una mesa, pero los grandes puntos de la evaluación están ahí presentes, digamos. O sea, las causas por las cuales ese proyecto se rechaza. Si el proyecto, porque esto es importante, tiene la posibilidad de o presentar, ya sea desde documentación adicional, desde información con respecto, un poco volviendo a lo que decía César, clarificar mejor cuál es digamos, el proceso de I+D, dónde está el aporte del conocimiento, bueno, algunas de las cuestiones que se mencionaron como errores, digamos, eso por ley y por la ley de procedimientos administrativos y además por lo que dicen las bases nuestras, siempre está disponible y créanme que hay proyectos, no es que un proyecto rechazado sí o sí va a quedar en ese estado. En general, las evaluaciones son bastante consistentes, pero hay proyectos que después de una reconsideración, bueno, con información efectivamente adicional, no simplemente digamos, manteniendo lo mismo, se han revisado los procesos y se ha llegado a otra situación. O sea que, en definitiva, entiendo que no es un diálogo como lo plantea la pregunta, pero bueno, es lo que también hace que los procesos de evaluación, en nuestro caso, tengan cierta, digamos, validez en cómo lo planteamos y en las ventanillas, en los cierres, en la posibilidad de recurrir, eso está presente. No, y para dejarme agregar algo, ¿vale? Para hacer más eficiente el proceso también, porque piensen que la convocatoria tiene la característica de acumular una gran cantidad de proyectos que se evalúan todos juntos. Entonces esos proyectos, esos dictámenes después tienen que ir a una comisión evaluadora, tienen que ir al directorio. Si una vez que cierra la convocatoria empezamos con el ida y vuelta de las preguntas, el proceso de evaluación se haría interminable. Entonces es mucho más eficiente hacer todas las observaciones por escrito en un dictamen, que bueno, la empresa recurra también por escrito en el recurso de reconsideración, ¿no? Sí. Después hay 2 preguntas que la segunda dispara un tema importante. La primera que estaba escrita era respecto del periodo de gracia de los créditos de los AR. Tienen 8 meses de gracia para capital y no tienen gracia para el pago de los intereses. Después hay otra pregunta que hablan puntualmente de una convocatoria específica de capacidades y pregunta por las fechas, porque damos 2 fechas, donde está el cierre SGP y el cierre TAD. Y acá viene una aclaración importante que creo que no la dije al principio, pero las presentaciones tienen 2 sistemas.
Por un lado, el sistema nuestro propio de Frontar, que es el SGP, en donde se carga el proyecto, y acá aprovecho para responder a otra pregunta que hicieron respecto de los presupuestos. ¿Cuál es el formulario de presupuesto? Y el formulario de presupuesto está dentro de la plataforma SGP, que es donde tienen que poner los costos del proyecto. Entonces, en esa plataforma SGP van a poner los costos del proyecto, van a cargar una serie de formularios y luego van a recibir, una vez que hacen la presentación, una hoja que se llama reporte. Ese reporte lo tienen que presentar en la segunda fecha de presentación a través de la plataforma TAD, junto con la documentación más de carácter legal que exige en las bases. La plataforma TAD, no se asusten porque viene a resolver mucho, sobre todo para la gente del interior. No es necesario que se vengan hasta Buenos Aires con las hojas firmadas y la presenten por mesa de entrada. Se presenta todo a través de la plataforma TAD y tiene la capacidad de tener esa firma digital que a nosotros legalmente nos da la posibilidad de saber que quien está presentando es realmente quien dice que es, quién es. Por eso tienen 2 fechas de cierre. Excelente, Diego. Después, perdón, a ver, una pregunta que era más para el cierre, pero la vi así rápido al pasar. ¿Cómo se accede a la convocatoria para el taller del 28? Que les recuerdo, por si alguno entró más tarde, y repito esto, la idea es implementar estos talleres de manera mensual, pero tener 2 talleres de forma mensual. Uno, similar a este, de herramientas vigentes y de nuevas ideas proyecto para orientar en esas herramientas. Y el segundo taller mensual tiene que ver con el seguimiento de proyectos. Aquellos que tengan algún proyecto activo, que estén ejecutando ahora un proyecto, pueden asistir también mensualmente a ese otro taller que va a estar enfocado en procedimientos, digamos, de gastos, procedimientos de adquisición, cómo presentar facturas, rendiciones, temas vinculados a las garantías y todo lo que tenga que ver, insisto, con el seguimiento de los proyectos. Bueno, acá hay varios comentarios. No sé si queda algo, Diego, César, que quieran aclarar con respecto a lo que preguntaron o alguna consulta puntual. Sí, yo quiero aclarar una cosa. Acá hay una pregunta que dice si nosotros desde Frontal hacemos un tipo de coacheo o asesoramiento respecto a la formulación, y en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar los proyectos, y este tipo de talleres que estamos lanzando a partir de ahora tienen por objeto justamente que si hay alguna duda para presentar un proyecto pueda ser consultada de manera pública y nosotros la podemos responder. De todas formas, a la persona del consultor le informo que hay una red de unidades de vinculación tecnológica que son las que están publicadas en la página y que son instituciones que se especializan justamente, por un lado, en encontrar en el sistema productivo necesidades y volcarlas al sistema científico, y por otro lado, justamente brindan el servicio de presentar proyectos ante el Frontal. Buenísimo. Y también vi otra por ahí, probablemente, creo que repasamos bastante las preguntas, puede haber quedado alguna colgada, pero que preguntaba si nosotros hacíamos visitas a las empresas. No sé exactamente a qué apuntaba, pero aprovecho y les cuento, no hacemos visitas a priori, digo, durante el proceso de evaluación o antes de que eso suceda. Sí hacemos en algún caso alguna visita potencial de seguimiento técnico, que puede ser para la adquisición de algún equipo grande que haya sido instalado. Lo que fue la pandemia, esas visitas pasaron a ser virtuales. Vamos haciendo también algún muestreo hacia la finalización de los proyectos y después tenemos visitas un poco más institucionales, generalmente de proyectos exitosos que vamos recorriendo el país, que no tienen tanto un objetivo de gestión operativa, sino también de mostrar los casos de éxito. O sea, en esas 3 instancias se visitan los proyectos. Digo, 2 técnicas, seguimiento durante, al cierre potencialmente si hay que hacer una visita técnica, y después visitas institucionales para recorrer los casos de éxito. Así que, bueno, entiendo que hemos repasado casi todo. Soy insistente con esto, digamos,
estábamos convencidos que esta era la idea, por lo menos, de tener algo recurrente, más allá de otro montón de actividades que después hacemos con cámaras, que también vamos a distintos puntos del país de manera presencial, y sobre todo vamos a empezar ahora otra vez a hacerlo de manera más recurrente. Vamos a tener 2 talleres por mes, uno el tercer lunes, perdón, de cada mes, dedicado a la evaluación, o más bien la orientación, perdón, de nuevos proyectos con las herramientas vigentes y permanentemente tener esto actualizado. Y el cuarto lunes de cada mes, que va a empezar el próximo 28, la semana que viene, vinculado a seguimiento de proyectos. Había una última pregunta que era cómo acceder o cómo inscribirse en ese lunes que viene. Bueno, va a estar nuevamente publicado en redes, creo que ahí Lucía ahora le dejo para que comente, cierro con esto más de forma, y ya con eso se puedan seguir inscribiendo en ese formulario. Y la idea es que más o menos 5 días antes de cada taller, en las redes sociales de la agencia, ahí Julieta en el chat les puso todos los medios de comunicación que tenemos, donde vamos a ir contando todos los talleres. Siempre va a estar acompañado del link para que puedan inscribirse, pero para que ya lo puedan agendar, como les decía Ale, tercer lunes de cada mes, nuevos proyectos, cuarto lunes de cada mes, seguimiento de proyectos ya en curso, siempre a las 15 horas y siempre a través de este formato. Eso nomás. Bien, excelente, Lu. Bueno, la idea en general, que esto sí no lo dijimos, es que estos talleres duran aproximadamente 1 hora. Hoy fue la primera, pero estamos bastante cerca de la hora. Así que con esto damos por cerrado este taller este día de hoy. Realmente gracias por la participación y por haber estado a disposición. Creo que a futuro, cuando un poco el régimen tal vez de talleres justamente se vaya repitiendo, tal vez no tengamos tanta gente, tal vez tengamos la posibilidad en algún caso de tratar más en detalle algunas preguntas y algunos casos concretos, que también lo podemos hacer, pero bueno, realmente creo que fue un repaso bastante exhaustivo, así que les agradecemos a todos y todas la participación, y con esto damos por cerrado el taller del día de hoy. Gracias.